Convivir con un perro con celos, convivir con un perro celoso, reconozco que es una de las situaciones más complicadas y complejas en el día a día de la vida con un animal. En este vídeo te voy a dar una serie de consejos para calmar ese exceso de celos en vuestro perro. Pero ya os digo de antemano que os va a costar, no es fácil. Un perro celoso es ya de por sí un perro difícil de tratar y de llevar, pero que con constancia y con insistencia lograremos calmar esa situación, porque de no hacerlo habrá que tomar seguramente medidas un poco más drásticas. Por eso os ruego que os fijéis en estos consejos porque son importantes, la verdad, y sobre todo pensando en terceras personas que pueden sufrir esta situación de celos. Especialmente estoy pensando en los niños pequeños. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os los cuento. De entrada os tengo que decir que el sentir celos, siempre y cuando sea dentro de su justa medida, pues es algo hasta natural, es algo hasta comprensible. De hecho, incluso a muchos propietarios que yo conozco les llega hasta casi a agradar, porque es como reconocer o afianzar que el perro está por ellos, que el perro es posesivo, que el perro sin su dueño no es nada, y claro, a muchos propietarios esta sensación les agrada. Pero no caen en la cuenta de que esta situación puede ser especialmente grave o molesta para terceras personas, para una nueva pareja, para alguien nuevo que llega a la casa y en especial, sobre todo, para niños pequeños que puedan ser víctimas de esta situación. Os tengo que decir también que en la gran mayoría de casos, por no decir en todos, el causante principal de que tengamos un perro celoso, es decir, de los celos en los perros, es el propietario consentidor. Ese propietario que piensa que dándole todo al perro, que permitiéndole cualquier cosa, el perro va a ser más feliz. ¿Cómo debéis tratar o calmar a un perro con celos? Pues mira, el primer consejo es muy sencillo. Tiene que empezar desde que el perro es cachorro, potenciando su socialización, que entre en contacto con otros perros, que vea normal la llegada de nuevas personas, que presentar al perro a esas personas. Y evidentemente que te obedezca. Es fundamental que el perro te respete. Hace no mucho hicimos un vídeo explicándote cómo te puedes imponer a tu perro. Imponer desde el buen sentido de la palabra, hacer que te respete. Esto es fundamental. Si no consigues que el perro sienta hacia ti una relación de respeto, no va a dejar de tener celos casi nunca. En perros con cuadros graves de celos, son perros que, por ejemplo, gruñen mucho a cualquier perro que se te acerque a ti, que se muestran incluso agresivos y que cuando tú quieres introducir a un perro nuevo en la casa de ninguna manera lo aceptan. Una de las mejores maneras de conseguir que más rápidamente el animal acepte a esa nueva compañía, a este nuevo perro, es, por ejemplo, usar collares de feromonas. Son collares que tú se lo pones al perro, emiten estas feromonas. Las feromonas son hormonas volátiles que van a relajar, que van a hacer que el perro se sienta más tranquilo, no tan excitado, no tan exaltado y que con mayor facilidad acepte a ese nuevo compañero o a esa nueva relación que tú has encontrado en el parque porque es el perro de un amigo y el perro se muestra cariñoso contigo y el perro tuyo ves que se pone muy agresivo. Esa feromona va a conseguir este efecto. Lógicamente, si tu perro ya de por sí es celoso, no muestres o intenta no mostrar en exceso ningún tipo de cariño excesivo hacia otro perro. Trátalo bien, acarícialo si quieres, dale alguna carantoña, pero nunca dejes de lado a tu perro. Hablemos ahora del problema de celos hacia los bebés. Esta es una situación que me habéis comentado en muchas ocasiones. Lo importante es que cuando llegue el bebé a casa, que el perro no lo vea como alguien que le va a robar protagonismo. Intenta que participe en la relación con el bebé, que esté en el momento que lo bañas, que esté en el momento que le das de mamar a tu hijo, que vea que es una relación materno-filial, que con el tiempo lo entenderá y que él no va a ser despreciado. Acarícialo, háblale, cuéntale historias, que él participe, incluso a veces deja al bebé y atiéndelo a él. Ya sé que a veces puede parecer un incordio, pero es que es la manera de actuar con este tipo de animales.
Muy recomendable, utiliza feromonas, incluso estas que se ponen en el enchufe para que toda la casa, el perro detecte el olor a la feromona. Pero te vuelvo a decir, la clave del éxito en el tratamiento de un perro celoso es la prevención cuando es cachorro y no cometer nunca ninguno de estos 20 y pico errores que te comento en este vídeo. Si no los cometes, difícilmente tu perro saldrá celoso. Y ante cualquier caso de agresividad, que notes que el perro se va a poner peligroso hacia tu hijo, lo que tiene que ir primero es la salud de tu bebé, evidentemente. Es difícil tratar a un perro celoso y en esa situación lo más recomendable sería apartarlo, llevarlo a otro sitio, a donarlo, etcétera, etcétera. Es así, ¿de acuerdo? Pues muy importante ese vídeo sobre los 20 errores que se suele cometer en la educación de un cachorro, porque es, ya te digo, la mejor manera de evitar el problema.